Bueno, buena. Hola, hola, Naive, ¿cómo estás? Bien, volvimos por aquí. Vamos a hacer ahora la sesión de backtesting. Ahí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, por aquí estaba. Vamos a hacerlo en el oro, en el Parque Topero. Ujú. Vamos a hacer aquí en el oro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cortar nuestro gráfico. Vamos a hacer esta semana que terminó ayer, comenzando desde el día lunes 9 de diciembre. Entonces, lo primero que hacemos es seleccionar el activo, vamos a hacerlo en el oro, seleccionamos el mes, lo vamos a hacer en diciembre, y la semana, que en este caso va a ser la segunda semana de diciembre. Entonces, Diciembre. por aquí tenemos, ¿ok? Vamos a colocarle aquí el número 2, semana 2, desde el 9 de diciembre hasta el 13 de diciembre. Y vamos a comenzar aquí con nuestro análisis premercado. Entonces, nos vamos a venir por acá, desde el día lunes 9 hasta el día viernes 13. Entonces, análisis premercado, vamos a comenzar desde una temporalidad de 4 horas, observando lo que está ocurriendo. Y entonces, fíjate que Correcto. siempre vamos a ubicar los últimos dos cambios de estructura, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ¿qué observamos? Ya de entrada, podemos ver cómo el precio venía alcista, o sea, lo que vemos es que está completamente alcista. Parece ser que esto era un retroceso. Aquí todo este punto, vamos Ujú. a colocarlo así amplio, perfecto. Todo esto entonces parece ser que fue un retroceso. Aquí vimos que cambió la estructura de alcista a bajista, exactamente. Entonces, si tenemos la toma de liquidez y el cambio en la estructura, ¿ok? Tenemos un fin. Aquí finalizó porque la estructura va alcista, entonces por aquí teníamos un fin de la estructura. Vamos a colocarlo, fin del rango alcista. Y aquí viene algo muy importante. Si nosotros veíamos que Sí. estaba completamente alcista y acá terminó el rango, entonces toda esta estructura bajista que era, ¿cómo le podemos llamar? Si este era el impulso alcista y terminó el impulso alcista después de un impulso que viene, un retroceso, Entonces, sí. ¿ok? Entonces, fíjate aquí, cambio estructural. Vamos a ver los siguientes rompimientos, que es lo que tú siempre tienes que observar para entender cómo va la estructura. Rompimiento bajista, rompimiento bajista. Entonces, mira esto, tenemos un máximo que había creado el último mínimo, que fue este punto. Pero, ¿qué pasó en este mínimo? En este se creó ya un inicio, en este mínimo, Cambió la pues, estructura. Mira que tomó la liquidez del mínimo anterior y cambió de bajista. La estructura bajista era un retroceso y ahora cambió alcista. Entonces, es- si la estructura iba alcista y ahora terminó todo este movimiento, ¿qué nos quiere decir? Que terminó el retroceso y que ahora puede ser que este punto sea un nuevo inicio del rango alcista. ¿Qué pasa? Que hasta que este no se elimine, por eso entonces aquí tenemos el fin del rango alcista, esto sería como el retroceso, y acá vamos a colocar inicio de estructura. Le vamos a poner estructura y no rango. ¿Por qué? sí. Porque todavía no hay un rompimiento. Yo, para que considere que este inicio es un nuevo rango, se tiene que crear un nuevo rompimiento. O sea, Mm. esto tiene que hacer esto para que yo considere este como un inicio de rango. Ahí simplemente lo que estoy viendo es que cambió la estructura de bajista a alcista y que por eso precisamente el precio puede desde ahí se está alineando, parece. Incluso vemos acá este segundo rompimiento, fíjate ahí, ¿ok? Sí. Pero entonces, ¿cómo va la estructura? Tengo este inicio de la estructura alcista y por aquí incluso mira cómo cambió la estructura de alcista a bajista. ¿Ok? Eso Mm. es lo que yo tengo que ver, pero ¿para qué me sirve? Precisamente para que yo con estos últimos dos cambios estructurales, que son los que hay en este caso, ¿sí? Sí. Voy a utilizar precisamente ese inicio y ese final para marcar mi 50%. Inicio por aquí,
y final 50%. ¿Cómo fue la estructura? Fue bajista. Entonces, por eso le voy a poner Bajito. de color rojo para entender que entonces en esta zona vamos a buscar compras y en esta vamos a buscar ventas. Venta. Con eso, así tal y como está, vamos a colocar nuestra captura de pantalla y la vamos a traer a la plantilla en 4 horas. Entonces vamos a colocar que en 4 horas, estructura alcista finalizó y comenzó retroceso. Entonces también podemos colocar, finalizó el retroceso y parece que se está alineando al alza. ¿Por qué? Porque ya creó un nuevo rompimiento. Ah, mm. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué está pasando en 1 hora. Y mira lo que está pasando en 1 hora. Aquí sí tenemos mayor claridad. Incluso fíjate que este Mm, de 4 horas nosotros lo podemos ocultar para que solamente queden 4 horas. Solo lo quiero ver en 4 horas. Ahora vamos a ver en sí, 1 hora. Ahora sí se ve mejor. El inicio de esta estructura alcista, ¿ok? Y por aquí, mira entonces, tenemos una toma de liquidez y un cambio de estructura. ¿Sí lo ves bien ahí? sí, Inicio, entonces tenemos un fin de la estructura alcista. Fin. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Este inicio de estructura alcista era de 4 horas. Vamos a dejarlo solamente en 4 horas. ¿Para qué? Para que yo en 1 hora pueda ubicar, porque en 1 hora sí tengo un rango alcista. En 1 hora tengo inicio el final. y final. Entonces, si tengo inicio y tengo final, ¿qué voy a hacer? Con el inicio y con el fin, con el Fibonacci, inicio, 50%. final, ahora ¿de qué color? Verde, porque voy alcista. Incluso le puedo colocar estos puntitos para que yo vea que el rango que yo estoy considerando, que aquí empezamos ya a hablar de fractal. Si yo ubiqué el rango en 4 horas, esta Mm, estructura interna es algo que yo voy a llamar fractal, porque es la estructura interna dentro de mi rango de 4 horas. ¿Sí? Entonces tengo correcto. inicio, por aquí en visibilidad, que solamente se vea de 1 hora para abajo, inicio y fin. Con esto, entonces yo ya tengo inicio y fin de un fractal alcista. ¿Y en qué Mm, ubicación mm, está? En el cincuenta por en el ciento, o sea, está en el 50% superior, pero está muy cerca correcto. del 50%. Entonces, idealmente, con toda esta liquidez, yo voy a esperar o que venga por aquí o que venga por aquí. Si viene por aquí, puedo vender y si viene por aquí, puedo comprar. Pero hasta aquí, esto es lo que yo tengo en la estructura de 1 hora. Me vengo por aquí a mi análisis premercado y coloco estructura interna alcista, ¿ok? Sí, Ubicación en el 50%, en 50%, que aquí es donde viene mi horario. Yo voy a esperar que comience mi hora para ver dónde está el precio a la hora, porque capaz que en Tokio y en Londres el precio o sube o baja y me va a dar otra información. Entonces, para eso correcto. ya nos vamos a ir a 30 minutos. Y lo mismo que hicimos, vamos a hacer en 30 minutos. Vamos a buscar los últimos dos cambios de estructura. Primero me enfoco aquí bien de cerca en lo que está ocurriendo. Generalmente te vas a fijar o en el Mm, último día o en los últimos 2 días. ¿Y qué vemos aquí? Mira esto, el precio tomó esta liquidez sí, y cambió la estructura, o sea que tengo que un fractal alcista. correcto, sí. Por eso en todas las temporalidades siempre tienes que buscar tus últimos dos rompimientos o tus últimos dos cambios de estructura. Acá entonces podemos ver que este mínimo creó un máximo. Hasta ahí se entiende bien. Sí, sin A y B. Ahora, ¿terminó ese fractal? Bueno, vamos a ver, mira, el siguiente rompimiento fue un máximo, pero cambió la estructura otra vez aquí. Entonces, de nuevo, tengo toma de liquidez y tengo cambio de Estructura. estructura. Si tengo dos cambios estructurales, ¿qué voy a marcar? Bueno, fíjate aquí. Inicio, y mira bien, vamos a colocarle acá
inicio de 30 minutos. Vamos a colocar la temporalidad para que sepamos que este mm, fractal, mira que es fractal. ¿Por qué es un fractal? Porque es una estructura interna dentro de un rango. Inicio de 30 minutos y por aquí final, mm, fin de 30 minutos. ¿Y para qué me sirve este fractal a mí? De nuevo, si yo quiero marcar Fibonacci, mira, inicio y final, y mira que justo coincide con que el 50% es el mismo del de una hora. el de una hora, sí. Bien, entonces, ¿para qué nos sirve? Para buscar preferiblemente compras por aquí y ventas por aquí. Pero ¿qué pasa? Que si está en el 50% inferior de este, que era el de una hora, y en el 50% inferior del de 30 minutos, es mejor buscar compras porque se puede estar alineando alcista porque la estructura va totalmente alcista, ¿ok? Correcto. Pero ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a esperar que comience nuestro horario, ¿sí? Entonces, esta es la captura que vamos a considerar directamente en 30 minutos en nuestro análisis premercado. Bien, de ahí ya nos vamos directamente al primer día. Entonces, fecha y hora, vamos a hacer el día lunes 9 y empezamos. La divisa es el oro. ¿Cómo va entonces el fractal de 4 horas? Y era bajista. La estructura de 4 horas era bajista, Sí, más lo podemos ir a repasar. ¿Ves? Todo esto lo ocultamos, no queremos que se vea en horas, ¿ves? Porque si no se empieza a llenar el gráfico de cosas, entonces por eso es importante sacar que todo lo que marques en temporalidad menor no se vea en horas. Lo mismo este. ya, Este tampoco se tendría que ver en 4 horas. Este correcto. tampoco. Eso es lo único que se tendría que ver. Este tampoco porque era de una hora. Ahí está. Hasta aquí. Entonces, teníamos, ahí está. Inicio y fin de un fractal bajista, que es un Oh, retroceso. Parece ser que desde aquí se puede estar impulsando el alza. Entonces, rango bajista, porque tengo un inicio y un final de una estructura bajista, ¿ok? ¿Y en qué ubicación se encuentra? En el 50% inferior para compras. sí, 50% inferior para compras. Entonces, en 4 horas, mi dirección sería alcista por la ubicación dentro del rango de 4 horas. Ahora vamos a ver de nuevo en una hora. Que tenemos en una hora una estructura inicio y fin alcista. ¿Y en dónde está ubicado? En el 50%. Mira que está muy cerca del del 50%. 50, correcto. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, si tuviera que marcar un punto de interés con imbalance y demás, marcaría que por aquí hay un imbalance en una hora. Por aquí también hay un imbalance que precisamente parece ser que es donde reaccionó. Y esas son las zonas Sí, de compras. Y por aquí tendríamos las zonas de ventas con los imbalances y la liquidez. ¿Sí? Hasta ahí vamos, zonas con imbalances sí. alcistas y zonas con imbalances bajistas. ¿Cuál zona está más cerca? Pues como está en el 50%, todavía no hay ninguna zona cerca, por eso yo tengo que esperar mi horario para ver si el precio va primero y se acerca a la zona de ventas o si va primero y se acerca a la zona de compras. Entonces, Correcto. no pongo nada en punto de interés todavía porque no lo hay. Ahora nos vamos ya a 30 minutos a ver la estructura interna. Vamos a ver qué está pasando en 30 minutos. Y en 30 minutos damos con que entonces tenemos un fractal alcista. ¿Y en dónde está? En el 50% superior. Superior, Entonces, 30 minutos alcista superior. ¿Para qué? Para superior. ventas. Pero si yo quiero comprar entendiendo que 4 horas va alcista y que en la ubicación de 4 horas es alcista, voy a esperar que se encuentre ¿dónde? En el 50% inferior para buscar las compras. Entonces, ahora sí Correcto. comenzamos en nuestro horario. Mira ahí lo que pasó. Comienza Tokio y crea un nuevo rompimiento, ¿te das cuenta? Sí, Crea un nuevo rompimiento. Por ende, este ya lo elimino. A ese fractal que yo había marcado, lo elimino porque se creó uno nuevo. Que de hecho, este se convierte en una toma de liquidez. Y este mínimo, mira bien, ese mínimo fue el que creó el último máximo.
este mínimo creó Sí, este máximo. correcto. Y ese máximo creó un cambio en la estructura, que es este. Entonces mira cómo elimino el anterior y me quedo con ese. Yo puedo ir eliminando lo que ya no me sirve para no tener el gráfico lleno. Sí, ¿Para qué me sirve entonces? Para yo marcar inicio y final en esa temporalidad. Pero ¿qué pasa? Que se está creando un nuevo rompimiento, ¿te das cuenta? Porque tenemos que ir mm, actualizando todo el tiempo con los nuevos rompimientos, se está creando uno nuevo. Hasta que no haya un cambio de estructura, no voy a marcar mi fractal de 30 minutos, que es el que voy a operar en Nueva York. Por eso es importante que yo mm, vea en la primera vela de Nueva York. Mira ahí, nuevo máximo. mm, Ahí estamos, mira, primera vela de Nueva York. Aquí es donde vamos a hacer nuestra primera captura de pantalla. Vamos a eliminar este punto y vamos a ver que la estructura va completamente alcista. alcista. Correcto. Entonces tenemos un inicio por aquí, que de hecho aquí se actualizó con este punto, fue el que creó el último rompimiento, pero ahí es donde yo le hago mi primera captura de pantalla y me la llevo Sí. directamente a mi plantilla. Entonces fíjate, mapeo del trade, dirección y rango operativo, temporalidad uno, vamos a utilizar 30 minutos. ¿Y qué está pasando? Ahí es donde yo le voy a colocar estructura interna alcista. Ah, mira, por Correcto. algo no se copió la Perfecto. imagen, ¿ves? Hay que estar pendiente. Ahora sí. Esta era la imagen anterior. Ahora sí, ¿ves? Estructura interna Mm, alcista sin fin. Todavía no hay un fin. Tengo que esperar que termine la estructura. Pero ahora estoy en zona de ventas. Fíjate bien. sí, Estoy en zona de ventas y hay mucha liquidez en máximos. Ahora, ¿qué punto de interés está cercano? Este punto, este imbalance de ventas, ¿te das cuenta? Entonces, ¿cuál va a sí, ser mi dirección del día? Pues como la acción del precio se fue para arriba y ahora estoy en máximos y mi imbalance bajista, yo puedo buscar ventas. ¿Qué voy a buscar o qué voy a esperar para tomar las ventas? Un cambio de estructura de alcista, porque el precio va alcista, sí. pero está en zona de ventas. Si yo estoy en zona de ventas y la estructura va alcista, yo tengo que esperar que la estructura cambie de alcista a bajista. Entonces nos vamos a Abajista. ir a 15 minutos. Vamos a ejecutar en 15. Entonces fíjate aquí, vamos a sacar una captura en 15 y nos vamos a venir acá. Temporalidad 2, 15 minutos. Y vamos a, Mm, a colocar ahí. El precio se encuentra en zona de ventas. La estructura es alcista. alcista. Por lo que si Sí. quiero vender, para vender, preferiblemente Espera. esperar un cambio de estructura. ¿Por qué? Porque si yo vendo ahora sin un cambio de estructura, el precio me puede sacar en stop loss porque va alcista. Sí. Entonces volvemos aquí al gráfico. Vamos a ver qué pasa. Mira, ¿ves? Nuevo máximo. Mm, puros Entonces, máximos. mira cómo tú vas a ir haciendo. Siempre vas a marcar el mínimo que creó el máximo. ¿Para qué? Para que cuando ese mínimo se rompa, si es que ocurre, tú te des cuenta que cambió la estructura. Ahora no hay Correcto. cambio de estructura. Mira, sigue subiendo, sigue subiendo. Mm, Ahora, ¿a dónde entró? A la zona de imbalance, bajista, pero todavía no hay cambio de estructura. Entonces tengo que ser paciente y tengo que mm, esperar. ¿Ves? Se sí, termina Londres, se está terminando Nueva York y parece que no hay nada. Mira ahí, termina Nueva York y no hay nada, no hay entrada, no se dio ninguna entrada. mm, Hago mi screen de pantalla y me vengo acá. Patrón de entrada. No se presentó ningún patrón de entrada. Y coloco entonces por aquí, fin del día operativo, cierre de Nueva York, la captura de pantalla para yo ver que desde que empezó el precio fue alcista, 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 alcista y no cambió la estructura. sí, ¿Ok? ¿Qué le voy a poner aquí? Una cruz. ¿De qué? De que no operé. No se dio nada. Vamos al siguiente día. Esa misma imagen me la llevo a la semana y la coloco acá en el resumen del día lunes. Gráfico del día lunes. Coloco ahí
No se tomó ninguna entrada. Vamos al siguiente día, martes 10 de diciembre. Divisa oro. Fractal de 4 horas habíamos visto que era bajista. Entonces fíjate que Sí. aquí es donde va a empezar de nuevo la alineación. Nos vamos a cuatro Ah, horas, pero antes de irnos a 4 horas yo te recomiendo que siempre te vayas a tu horario, te vayas ahí, por mm, lo menos que termine Tokio, para ver cómo terminó en Tokio y te vas aquí a 4 horas y empiezas de nuevo. Rango bajista, inicio y fin de rango y sigue estando en el 50%. Bajista, 50%. Vamos a ver en 1 hora, que de hecho todos estos imbalances son de 1 hora. ¿Ves por qué la importancia de que no se vean en las otras temporalidades mm, para que no se te llene el gráfico de muchas cosas? Siempre es importante que mantengas lo que marcas en la temporalidad en esa sí. temporalidad. Vamos a 1 hora. Ahí tenemos. ¿Cómo va el rango? ¿Alcista o bajista? En 1 hora. Va bajista. Ah, no, no, perdón. Alcista. Alcista, porque tengo inicio y tengo final, que por aquí, por algún motivo se borró el inicio, capaz que lo pusimos para que se vea solo en minutos, pero vamos a ponerlo acá. Inicio, ¿ves? Configuración, que se vea, ahí está. Inicio y final. ¿Y dónde está el Mm, precio? En el 50% superior. superior, ¿para compras o para ventas? Ventas. Para ventas, excelente. ¿Y qué punto de interés está más cercano? Estamos más cercanos en imbalances. Ajá, de un decisional. Entonces podemos colocar por aquí punto de interés. Decisional de ventas. ¿Tiene imbalance? Sí. ¿Tiene liquidez previa? ¿Se está creando liquidez antes de la zona? Sí. Sí. ¿Ves? Entonces voy a colocar acá que sí tiene liquidez. Fractal de 30 minutos. ¿Cómo va el fractal de 30 minutos? Desde aquí, Acá ¿cómo va? va alcista. Alcista, muy bien. Entonces voy a colocar que el fractal de 30 minutos va alcista y no ha terminado precisamente, está alcista sin fin, por eso voy a esperar En el fin. fin de la estructura bajista para vender si es que quiero vender. Ahora sí nos vamos a 30 minutos y en 30 minutos ya vamos a ver dónde está la liquidez de las sesiones anteriores. Entonces fíjate aquí, ¿dónde está la liquidez de Tokio? Y es de Tokio. La veo. ¿Cómo vamos a ver? Vamos a buscar la primera vela. Pues esta la primera vela de Tokio. ¿Y para dónde se fue el precio? Para arriba. O sea que quedó la Arriba. liquidez en un mínimo. Entonces, la liquidez de Tokio está en un mínimo. Y en Londres, Mm, ahí es donde vamos a esperar que empiece la primera vela de Nueva York para ver qué pasó. Ahí está, primera vela de Nueva York. Entonces, ¿qué hizo Londres? ¿Subió o bajó? subió Ajá, vemos aquí, se fue para arriba, creó un nuevo rompimiento. Entonces, ¿dónde está la liquidez de Londres? En un mínimo. en un mínimo. Mínimo. ¿Cómo va el order flow entonces? ¿Alcista o bajista? El order flow bajista. ¿Por qué? Porque, a ver, lo cogemos de aquí el del segundo, ¿El el precio está segundo, creando máximos o mínimos? está creando máximos. Entonces va alcista el order flow. Mínimo, máximo. Mínimo, máximo. Mínimo, máximo. Máximos. ¿Ok? Entonces el order flow va alcista. También te das cuenta que si la Sí. liquidez va en mínimo y mínimo es porque se están creando máximos. El order flow va alcista. Sesión, Nueva York. Direccionalidad. Mm, Yo puedo o comprar, si mi dirección es alcista es porque voy a comprar a favor del order flow. Y si mi dirección es bajista es porque estoy en el 50% superior de súper. ventas en un imbalance bajista. Vamos a colocar bajista y vamos a buscar ventas.
Me voy a 15 minutos, ahora que ya empezó mi horario, pero nos faltó por aquí la imagen de 30. En mi mm, primera vela de Nueva York le voy a sacar aquí una foto al gráfico y vamos a colocar temporalidad 1, 30 minutos. Fractal, alcista, sin fin. Entonces aquí es donde tú vas viendo. Si la estructura va sí, alcista sin fin, yo puedo comprar a favor de la estructura interna y ventas a favor de la ubicación en el 50% superior y en imbalance bajista, que es donde está reaccionando. Está en un imbalance bajista. listo. Pero para vender, preferiblemente esperar un cambio de estructura, ¿ok? Porque no ha terminado la estructura alcista. Mm, Aquí es donde nos vamos a 15 minutos, a una temporalidad menor. Y de nuevo, fíjate que nos vamos a enfocar aquí en lo más cercano del precio. ¿Cuál fue el mínimo que creó el último máximo? Márcalo ahí, búscate ahí el anotador de Zoom, el lapicito, sí, y marca. sí. ¿Cuál fue el mínimo que creó el último máximo? Mínimo que creó el último máximo. Y aquí, Exactamente. y aquí. Este mínimo creó un nuevo máximo. Entonces, ese es el mínimo que yo voy a marcar. Fíjate que lo voy a marcar porque si ese mínimo se rompe, cambia Sí, la estructura. Y si este máximo se rompe, sigue siendo alcista. Entonces ahí le saco la foto a mi gráfico y me vengo para acá. Temporalidad 2, 15 minutos. ¿Y qué estamos viendo en 15 minutos? Estructura alcista sin fin. Y está reaccionando en imbalance bajista. Entonces vamos a ver qué pasa si da una confirmación. Mira ahí, mm, yo podría haber vendido porque estoy en zona de ventas, pero no ha cambiado la estructura. Ahora se actualiza. Mira, ahora este mínimo creó el último máximo. Ese sería el que generaría el cambio en la estructura. Entonces sigo esperando. mm, Mira, mira, sigue subiendo, subiendo, subiendo. Ahora todavía no hay cambio de estructura. Termina Londres. Mira de nuevo, un se nuevo fue para arriba. rompimiento. ¿Ves? Yo voy actualizando, voy trayendo esta línea, me la voy trayendo siempre voy siguiendo la estructura interna para que te sea fácil Mm, entender cuándo cambia la estructura. Todavía no hay correcto. cambio, mira aquí. ¿Qué pasó? Terminó el día martes sin entrada. ¿Por qué? Porque no hay cambio de estructura. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera vendido? Me hubiera sacado un stop loss porque la estructura interna va alcista. Por eso es tan importante que yo pueda confluir lo que está pasando en la temporalidad menor, que es 30 minutos, que va alcista, pero en Sí, 4 horas está en zona de ventas porque está en el 50% superior. Entonces por aquí me vengo, temporalidad 3, 15 minutos y coloco. No se presentó ningún patrón de entrada. Y coloco fin del día operativo, la imagen, donde veo que terminó el día. Y me vengo por aquí y coloco de nuevo una cruz, segundo día que no opero. ya no, pero Martes, coloco acá el gráfico del martes. Entonces, ¿cómo ha sido la estructura hasta ahora? Va alcista. sí, ¿Ves? Fue alcista por aquí, aquí fue alcista, pero no hemos tomado entrada. Vamos al día miércoles. Fecha y hora, miércoles 11. Divisa oro, de nuevo. Entonces, fíjate, vamos a correr el precio hasta que por lo menos termine Tokio para ver qué pasa con Tokio. Mira ahí lo que está mm, ocurriendo. Ahí está. sí, Termina Tokio, ahora sí me vengo a 4 horas a actualizar de nuevo mi análisis. Ahora tengo al precio. El rango es bajista y está en el 50% superior para ventas. superior. Sí, Entonces, bajista superior para ventas. Perfecto, nos vamos a una hora. Ahora habíamos visto inicio y fin del fractal alcista, pero ¿en dónde está? En el 50% superior.
superior para ventas. ¿Y qué punto de interés está cerca? Mm, El extremo de ventas, que extremo, tiene sí. imbalance y que además tiene liquidez. ¿Ok? Y es Entonces vamos a colocar por aquí en nuestra plantilla punto de interés extremo de ventas con imbalance y con liquidez previa. ¿Cómo va la estructura de 30 minutos? Ahora fíjate muy bien porque aquí viene lo interesante. Vamos a 30 minutos y vamos a ver qué ocurrió en Tokio. Mira cómo me voy a acercar. Entonces seguimos la estructura. Máximo, este había sido el último mínimo. Ahora te pregunto, ¿hay un cambio en la estructura? sin A y B, hay un cambio de estructura ya, Tengo la toma de liquidez del máximo y el cambio de estructura de alcista a abajista. bajista. O sea que ya me confirmó. Ahora, ¿podría yo tomar una venta? Ahí viene, si aquí terminó la estructura, precisamente estoy en un imbalance y cambio la estructura, yo puedo marcar el order block de esta manera e incluso le voy a poner por aquí 30 minutos, ¿ok? Y ahí empieza, yo puedo tomar varias formas la venta. Yo puedo tomarla aquí. Mm, Mira que tendría como unos 750 aproximadamente. La puedo tomar así. Puedo tomar ese punto. Aquí es donde tú en tu backtesting vas a validar cómo vas a entrar. Si vas a tomar esa, si vas a tomar una entrada por encima del máximo, entendiendo que hay liquidez, puedo tomar ahí la entrada en el máximo. sí. ¿Sí? ¿Cuál tomarías tú? ¿Tomarías la uno, la 2, las dos, ninguna, otra que no está marcada? ¿Cuál tomarías tú? No, yo empezaría por la primera. Por la primera. Entonces, fíjate bien. Igual aquí no estamos en nuestro horario, tendríamos que esperar que comience la sesión de Nueva York. Pero fíjate ahí, si tú estás especulando ese movimiento, ahí ya te activó la entrada. Fíjate bien, Mm, ahí empezó recién Nueva York. Todo depende, porque aquí qué hora era. En mi horario eran las 7 de la mañana. Si yo hubiera estado en mi gráfico a las 7 de la mañana, esta hubiera sido mi proyección. Entonces, si esta es tu proyección, ahí es donde tú vas a sacar una captura de pantalla, te vas a venir aquí y vas a colocar el patrón de entrada. ¿Qué pasa? Estamos en 30. Colocamos ujú, acá, primera temporalidad, 30 minutos. Y colocamos cambio de estructura de alcista a bajista para abajista. ventas. ¿Y qué más? Reaccionando en imbalance bajista. ¿Qué tenemos por aquí? Temporalidad 2, vamos a 15 minutos. De nuevo lo mismo, ¿ves? ¿Qué Mm, pasa? Que la estructura es alcista. Puede ser, y aquí viene la probabilidad que es operar en contra. Puede ser que sí, este mínimo, Clever, haga esto sí, y siga subiendo. Sí, porque terminó la estructura. O sea, ¿qué me quiere decir un cambio estructural? Que terminó el movimiento alcista, está retrocediendo y de procediendo. ahí puede continuar. Yo puedo, o sea, yo debo entender que esto se puede eliminar. Si yo decido vender, yo tengo mi justificación de que estoy en un imbalance bajista en zona de ventas, pero también tengo que saber que el precio desde ahí puede seguir subiendo porque la estructura va alcista, ¿ok? Sí, Entonces le hago la captura de pantalla, lo vengo por aquí, temporalidad 2, ventas por confirmación. Ventas en imbalance bajista, patrón de entrada por confirmación. Entonces mira que aquí me vengo y coloco. ¿Dónde estaba la liquidez de Tokio? En un máximo, porque empezó Tokio y ujú, bajó. Entonces la liquidez de Tokio está en un máximo. Y de Londres es lo que todavía no sé, porque pues ahí el precio todavía no ha creado ni un máximo ni un mínimo. Entonces lo puedo mínimo. dejar así sin nada. ¿Cómo va el order flow? Bueno, con este cambio de estructura de Tokio va bajista, porque creó un rompimiento bajista. Entonces, Bajista. sesión Nueva York, dirección bajista, estoy vendiendo. ¿Y cuáles son las confluencias? Ahí voy. Hoy extremo, con imbalance, con liquidez previa y con una confirmación. ¿Sí? Entonces ahí Perfecto. vamos. Tipo de entrada por reversión.
y por confirmación. ¿Por qué por reversión? Porque estoy especulando que de alcista cambie a bajista. Estoy esperando que se revierta la estructura. Y además Correcto. por confirmación, porque espero el cambio estructural. Orden, venta. Temporalidad de entrada, usamos 30 minutos. PIB de stop loss, habíamos usado 750. Relación riesgo-beneficio, 1 a 3. Captura de análisis, vengo acá, genero mi link, que si no sabes cómo hacerlo, ya sabes que siempre camarita, copiar enlace, se Mm, genera un enlace y te vienes y lo copias acá. Y listo, eso es todo. Ahora vamos a ver qué pasa. Activa la entrada, activa el primer punto. sí, Mira ahí, se está yendo para se arriba, fue. porque parece que está continuando. Mira esto, stop Ay, loss. María. ¿Por qué stop loss? Porque la estructura va alcista. Tocamos stop loss en los dos puntos de entrada. ¿Por qué? Porque operamos en contra de la estructura. Entonces, ocurrió lo que te estaba diciendo. El precio Sí. cambió la estructura y este mínimo, ¿en qué se terminó convirtiendo? En un nuevo Mm, fractal alcista. ¿Por qué? Porque iba alcista. Pero yo voy a capturar mi gráfico y voy a colocar acá dos entradas, dos puntos de entrada en stop loss. Y voy a aprender de mi stop loss. ¿Por qué toqué stop loss? ¿Cómo Operé en en contra de la de la estructura estructura? interna. Por eso toqué stop loss. Vamos a ver cómo terminó el día. Mira cómo terminó el día, Eh, completamente alcista. Entonces ahí Correcto. hago mi captura de pantalla, me vengo por aquí y coloco fin del día operativo para ver qué vendí y entonces ahí es donde yo voy a aprender de mis pérdidas. Por eso tenemos que alinear siempre lo que está ocurriendo en temporalidad macro con la temporalidad micro. Si yo me voy de nuevo a Mm, 4 horas, fíjate aquí, el precio se está alineando alcista, o sea, venía de todo un movimiento alcista. ¿Por qué? Porque venía de todo este retroceso. O sea, el precio tuvo inicio, final. Todo esto fue un mm, retroceso y de aquí que estaba pasando se alineó alcista. O sea que es muy probable que cree un nuevo máximo. ¿Sí? mm, Por eso de mm, importante precisamente es que yo pueda alinear lo que está pasando con la ubicación en macro con la temporalidad micro. Fíjate que ahí eliminó este imbalance y se está por eliminar este punto, no se sabe. mm, Hay que esperar. Entonces, de esta manera tú vas a estructurar aquí tu operativa, siempre viendo qué está mm, pasando en temporalidad macro y qué está pasando mm, en temporalidad micro. Y es cuestión de práctica, tienes que practicar una y otra vez para que precisamente puedas entender las probabilidades, entender cómo funciona la estrategia. ¿Ok? sí, Entonces, correcto. vamos a hacer ahí por aquí, terminando nuestro taller Mm, y nuestra sesión de backtesting de hoy. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué aprendiste excelente, hoy? Naive. Hoy aprendí muchísimo más, Naive. Es un día más de aprendizaje con usted, Naive, hoy sábado. Excelente. Entonces, a seguir practicando, a seguir confluyendo y validando tu estrategia. Y bueno, terminamos por hoy. Nos vamos a ver el próximo sábado, ¿ok? Y vamos a seguir practicando. Sigue, te queda una semana para completar tu primer mes de backtesting. Así que termina esa semana y la revisamos Claro. directamente el próximo sábado, ¿vale? Naive, muchísimas gracias, Keo, pero ay, María, cada día se aprende más, Naive. Totalmente. Así que te lo subo a Hotmart Mm, para que lo repases y lo vas y lo ves de nuevo. Ahí vas a ver claro, por qué estás tocando stop loss. Hay que ver y es la probabilidad. En la operativa real también vas a perder. sí. ¿Ok? Así que buenísimo. Naive, Feliz bueno, sábado. igualmente, felicidades, que estés Chao, bien. chao. Chao.